¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Llegamos a nuestro primer jueves del 2021, nuestro jueves de reflexión. Y uh, les deseo lo mejor, les deseamos, mi esposa y yo, la familia pastoral, lo mejor del 2021 para sus vidas, las mejores y mayores bendiciones sobre sus vidas. Seguimos embarcados en el desconocimiento de lo que va a pasar, solo Dios sabe. Y le preguntaba al Señor cómo podríamos iniciar el 2021 reflexionando acerca de lo que Dios nos quiere dejar, nos quiere dar con su palabra. Y ya ven que lo que nos sostiene es la palabra, la oración, la palabra, la obediencia, la alabanza, la búsqueda. Y el Señor me llevó a ciertos pasajes que quiero dárselos para que le queden a ustedes si lo quieren ver una y otra vez. Porque en esos versículos bíblicos, en la medida en que nos entren dudas o temores o aflicciones, nos apoyemos en esos versículos bíblicos. Y el título para esta reflexión podría ser, o es, la voluntad de Dios en tiempos de incertidumbre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y no solo en tiempos de incertidumbre. Una de las mayores preguntas que la mayoría de pastores o líderes espirituales o líderes de iglesia o líderes de célula enfrentan es cuando los consiervos o el prójimo o los amigos le hacen una pregunta a uno y le dicen cómo para conocer la voluntad de Dios. ¿Realmente se puede conocer la voluntad de Dios? Y ahí uno enfrenta por lo menos un par de preguntas. La primera pregunta es, ¿qué quiere el Señor que haga con mi vida? ¿O qué quiere el Señor que yo haga de mi vida? Y ahí es cuando empezamos a preguntarnos qué está sucediendo. La segunda pregunta es si tengo dos caminos o si tengo dos opciones o si tengo dos decisiones que tomar. Pues solo tengo que tomar una, ¿cuál de las dos tomo? Le pregunto, Señor, ¿cuál de las dos quieres que tome? O sea, no es nada nuevo, es casi el diario vivir, el que estemos en una encrucijada, en un camino, o tomamos a la derecha, tomamos a la izquierda, o seguimos derecho, o seguimos recto. Y el Señor es el que nos guía. Lo mismo le sucedió. Quiero contarte una historia y luego te doy los versículos bíblicos. Una historia rápidamente que la puedes encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 16, y del 1 al 13. Como es muy largo los 13, es decir, son 13 versículos, no te los voy a leer, te los voy a parafrasear y tú lo puedes volver a leer o leer en tu casa. Resulta que el Señor le dice a Samuel que hasta cuándo va a llorar, ¿verdad? Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine en Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te guiaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos he provisto de rey. O sea, estaba escogiendo un rey. Y la historia sigue, tú ya la sabes, pero te la vuelvo a recordar. Entonces va, ¿y cómo voy a hacer eso? Dice Samuel. Entonces dice, bueno, ve a la casa de Isaí. ¿Y cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me van a matar a mí. No, di que vas a ir a hacer un sacrificio. De hecho, había temor porque no se sabía quiénes estaban a favor y quiénes estaban en contra. Algo parecido con lo que está pasando allá en el norte, en Estados Unidos, ¿verdad? Unos que apoyan a uno y otros que apoyan a otro. Entonces sale Isaí, el papá de David, y le pregunta, ¿vienes en paz? No, vengo a que me acompañes a hacer un sacrificio. Además, vengo enviado por Dios. Estoy parafraseando. Porque Dios le había dicho a Samuel que llevara el cuerno de aceite y que él le iba a decir a quién iba a ungir. Ojo, él iba a revelar la voluntad de Dios sobre las personas. Y ahí es donde quiero que empieces a tomar la reflexión de este día. Mira, ponle el nombre y no te fijes en los nombres que voy a dar, que sí, hay que fijarse porque es historia y está escrito en la palabra. Pero el primero a quien ven es a Eliab. Eliab es una persona alta, fornido, cazador, buen mozo, y le dice, y el cuerno de aceite no se abre, no se le quita el tapón para que pueda ungirlo como futuro rey de Israel.
Entonces dice Samuel. Y entonces Dios le habla a Samuel, profeta, y le dice, no mires el parecer, porque yo no miro el parecer. Puede ser muy bonito, muy alto, muy fuerte. Yo veo el corazón. Entonces no era él. El siguiente en que pasa es Abinadab. Abinadab es otro hermano de David, hijo también de Isaí. Y luego tampoco era él. Y luego pasa otro que es Sama. Y luego así pasan 7 hijos y en ninguno se abre el cuerno. Entonces le dice, ¿no tienes otro hijo por ahí? Esa historia la hemos compartido en la iglesia. Y le dice, sí tengo uno que está cuidando las ovejas. Bueno, pues ve a traerlo. Y cuando viene David, de 16 años, el cuerno se abre y lo unge como futuro rey de Israel. Entonces la voluntad de él, primero los planes, después la voluntad, después él era el escogido. Ahora, fue sacado de atrás de las ovejas, ojo, atrás de las ovejas que hay. Hay suciedad, hay excremento, hay que limpiarlas, hay que lavarlas, hay que atenderlas, hay que cuidarlas. Las saca de atrás del redil de las ovejas, lo unge, un rey ungido, pero vuelve otra vez a ser pastor de ovejas durante 13, 14 años, porque hasta los 30 años él asume el reinado de Israel. Entonces, quizá lo que más afecta a conocer la voluntad de Dios es la espera. Cuando no tenemos una respuesta, y ahora en estos tiempos no tenemos respuesta a la vacuna, no tenemos respuesta a las nuevas cepas, no tenemos respuesta, por lo menos en Guatemala, que todavía ni se mira que vayan a poner las vacunas, que sí están dando dinero, que no están dando dinero, que sí las van a poner, y se incrementa el número de casos. Personas conocidas nuestras que han pasado la presencia del Señor nos lastima. Tenemos que seguir usando el tapabocas, lavarnos las manos, el distanciamiento, no nos podemos reunir. O sea, hay una serie de acciones que se demoran. Y entonces cuando se demoran nosotros nos sentimos como que la voluntad de Dios, ¿dónde está? No la podemos ver. Esos intervalos largos de espera, de anticipación ansiosa, pueden ser aún más desafiantes cuando realmente no estamos seguros a dónde nos lleva Dios, cuáles son los planes de Dios para nuestra vida. Quizá el tema de la voluntad de Dios ha sido algo cargoso en nuestro corazón, algo que nos pesa en nuestro corazón, ¿sabes? Lo que sí tienes que saber es que los planes de Dios para ti son buenos. ¿Pero cuáles son? ¿Realmente Dios quiere que cumpla mis sueños, anhelos y proyectos ahorita en este cambio de año? Nuestras esperanzas. ¿Te acuerdas? Esta es la consolidación de nuestra esperanza este año. ¿Hay alguna forma de que podamos estar seguros? Hermano, ten la seguridad que el Padre quiere que conozcas su voluntad. Y Él moverá cielo, tierra, mar, lo que tenga que mover para mostrarnos su voluntad. ¿Y dónde está eso? Bueno, ¿tenemos que esperar a buscarla por nosotros mismos? Por supuesto que no. Él nos la mostrará. Él nos dirigirá con cuidado. Y tenemos que tener presente las instrucciones que nos da. Te pongo un ejemplo rapidísimo. El ejemplo que te pongo es, pon el ejemplo que más se ajuste a ti. Por ejemplo, enseñar a lavar platos a los jóvenes, enseñar a un nuevo trabajador que está llegando, enseñar a alguien a montar bicicleta, a manejar vehículo, carro, enseñar a alguien a usar la computadora. Tú no esperas y te quedas viendo a que él haga lo que él puede hacer, sino tú le enseñas y si él se equivoca, lo corriges y le vuelves a decir, vuelve a enseñar, escribe las instrucciones. A ver, quiero ver que lo hagas. Es exactamente lo que Dios hace. Él nos da sus instrucciones a través de su santa palabra y cuando fallamos nos vuelve a recordar, ¿qué pasó? Te dije que hicieras esto, te dije que esto no se hacía. Pero Él nos está revelando su voluntad. Es exactamente lo mismo que nosotros hacemos. Le enseñamos a un niño a lavar platos o le enseñamos a un niño a secar trastos. Él no sabe. Puede ser que los quiebres, no sabe cómo agarrarlos. Estamos hablando de 7, 8 años, 10 años. Y en el trabajo igual, cómo se utiliza la máquina, cómo se utiliza la fotocopiadora, máxime ahora con la tecnología. Nosotros tenemos que decirle a Él cómo se hace. Dios te está diciendo a ti qué es,
cuál es y qué es lo que quiere de su voluntad para ti en este año. Muy bien, por cuestiones de tiempo y porque son reflexiones, quisiéramos hablar mucho, ¿verdad? Pero creo que las referencias bíblicas son las que nos darán el soporte para que nosotros podamos aplicar o buscar la voluntad de Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos por obra. O sea, todo lo que tú estás haciendo ya estaba diseñado por Dios. Salmo 32:8. Mira lo que dice. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. ¡Wow! Yo te instruiré. Él nos está dando cuál es su voluntad. Juan 10, del 2 al 4. El Evangelio de Juan dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero que abre la puerta y las ovejas oyen su voz, las llama por nombre y las saca del redil. 4. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas los siguen porque conocen su voz. La única forma de seguirlo, de hacer la voluntad de Dios, es porque conoces la voz del Señor. Y Jeremías 29:11, que le estuvimos viendo mucho en las prédicas, en las reflexiones el año pasado, 29:11, Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y eso es lo que tenemos que tener este año. Y finalmente, quiero terminar con esto antes de orar. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, porque los que han sido llamados de acuerdo a sus propósitos. Romanos 8:28. Esa es mi versión, tú puedes buscar la versión que tengas, leerla en tu versión que tengas. Te deseo este año que puedas escuchar la voz de Dios, así como Samuel la escuchó, así como pacientemente durante 14 años David esperó para recibir la promesa que Dios le había dado. Lo iba a poner por rey de un pueblo para poderlo guiar. Y con los versículos 4 o 5 versículos que leímos, que sean tu cimiento, tu fundamento, para cuando te entren las dudas, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que Dios me está guiando? ¿Será que es la voluntad de Dios? ¿Cómo hago para cumplir mis sueños, anhelos y aspiraciones? Vuelve a leer esos versículos, porque Dios va a mover cielo y tierra para cumplir la voluntad de Él en tu vida. Y ten la seguridad que la voluntad de Dios siempre, siempre, siempre va a ser mejor que la tuya y mejor que la mía. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo, éxitos, escucha, ora, obedece, sigue a Dios y Él enderezará tus veredas. Padre, te suplicamos, Señor, que lo que nos acabas de dar podamos ponerlo por obra. Señor Jesús, que lo que tú nos enviaste ahorita toque cada corazón, que la necesidad que necesitan, ahí sí que la necesidad por la que están pasando mis hermanos, mis hermanas, jóvenes, no importa la edad, a través de lo que tú nos estás enviando, a través de tu palabra, nosotros podamos conocer tu voluntad para nuestra vida y que se haga tu voluntad y no la nuestra, Padre. Gracias, gracias, gracias. Que sea un final de semana victorioso, un inicio de año victorioso, un inicio de mes victorioso, porque al conocer tu voluntad alcanzaremos no solo la tuya, los propósitos tuyos, sino que tú nos darás lo que está en nuestro corazón, porque eres un Dios bueno que quiere complacer el corazón de sus hijos. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo, Dios mediante. Bendiciones.